El pasado 12 de septiembre se llevó a cabo la primera etapa de elecciones legislativas, es decir, las PASO, que han brindado un duro revés para el oficialismo con un resultado negativo en al menos 17 territorios, incluso la provincia de Buenos Aires. A partir de allí se ha desencadenado una serie de medidas, ¿no?, para poder revertir el resultado electoral con miras a noviembre. Sin duda, bueno, hay diversas aristas para abordar todo lo que nos ha dejado las PASO. Por eso vamos a charlar con Belén Torchiaro. Ella es politóloga, especialista en relaciones internacionales, musulmana y feminista. Belén, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Ahora Nosotras. ¿Cómo estás, Carmen? Un gusto para mí, gracias por el espacio. No, muchas gracias a vos por tomarte el tiempo. Bien, en principio preguntarte, bueno, en estos últimos 10 días, digamos, ha pasado de todo en la política nacional. ¿Cómo viste todo este episodio vinculado a las PASO? Y también, ¿qué podés comentarnos respecto a esta aparente discrepancia entre lo que han dicho las encuestas, por un lado, y lo que efectivamente se terminó votando en las urnas el pasado domingo 12 de septiembre? Bueno, claramente estamos, a mi entender, en un momento de crisis de representación, ¿no? No considerando desde un lado, digamos, de alarma, ¿no? Como este sensacionalismo, no mirándolo desde un lado de sensacionalismo, pero sí mirándolo desde un lado en el cual se insertó en el electorado masivo una situación de un discurso bastante peligroso, ¿no? Es un discurso muy peligroso. Se insertaron discursos de odio, hay diferentes aristas que podemos empezar a ver, de los cuales, bueno, sobre todo para los campos sociales, de activismos, los campos desde el lado de los feminismos, es absolutamente bastante riesgoso en el sentido de pérdida de derechos, ¿cierto? Hay un giro importante hacia la derecha, hacia una derecha que, ¿por qué digo que me resulta peligrosa? Porque es una derecha que no tiene definida un rumbo, ¿no? Hay que entender, sin entrar en estas dicotomías, ¿no? Hay que entender las categorías. Yo siempre invito tal vez en charlas más amenas, ¿no? Que podamos razonar, pero que podamos interpretar, analizar desde diferentes ámbitos esta cuestión, intentando corrernos desde el lugar de peronismo sí, peronismo no, intentando corrernos un poco al lado de esa famosa palabra de la grieta, para corrernos y ver un poquitito más allá, y no hacer esos reduccionismos simplistas, porque estamos ante un momento en Argentina político, institucional, ¿no? Estamos ante un momento que nos llama a muchísima reflexión. Yo creo que nos llama a muchísima reflexión por una pandemia absolutamente tremenda que tuvo que atravesar este gobierno, y también por este electorado muy enojado, ¿no? Está instalado el enojo, y de esto han hecho campaña, ¿no? Han hecho campaña, y estos discursos se instalan a través de eso. En este sentido, en base a lo que decís, Belén, desde el inicio de la pandemia, este gobierno habló, ¿no?, de que la prioridad era cuidar la salud, ¿no? Incluso, bueno, se avanzó con un esquema de vacunación, pero todo esto parece no haberse traducido del todo al momento de votar. ¿Considerás que de alguna forma hay un voto castigo en cuanto a cómo se gestionó la pandemia con el resultado, digamos, de este primer tramo de elecciones? Sí, según mi análisis, no solo hay un voto castigo por cómo se gestionó la pandemia, sino es un voto de hartazgo, es una sensación de hartazgo por la pandemia, por la situación económica, porque nosotros venimos hace ya los 4 años del macrismo en una situación económica en declive total, y la gobernabilidad
que tuvieron al ascender al poder este último mandato, que ya tiene 2 años, no vino e hizo una campaña ¿no?, prometiendo una mejora en el sistema económico argentino, en la situación inflacionaria, en la situación de la canasta básica, en la situación claramente del salario mínimo vital y móvil. Hay muchísimas situaciones de las cuales hay una gran sensación instalada que no hay un rumbo fijo, ¿no? Esta sensación de que no tienen un plan económico, ¿no? Un plan direccional. Esta sensación instalada claramente, bueno, evidentemente se ve ahí en los resultados. No digo que esto sea solamente, porque también eso es otro tema, ¿no? Hay también muchos reduccionismos en que solo es lo económico, no. Digamos, es una mixtura de componentes. Claramente es multidimensional la situación del hartazgo, porque no es lo mismo tener, no es lo mismo gobernar y la gobernabilidad, ¿no? Son situaciones distintas, en donde cómo ejercer esa gobernabilidad, cómo ejercer, digamos, y toda la situación que se armó en torno a la espectacularización también en la campaña de esa famosa foto de Alberto en la quita presidencial, festejando, ¿no?, en un momento que supuestamente era en donde todos nos teníamos que guardar por una situación de riesgo sanitaria. Claramente eso fue un detonante bastante importante, digamos, no es para minimizar la situación en plena campaña electoral, eso que sucedió, sumando al tema del vacunatorio VIP, digamos, como para sumar 2 puntos así bastante de escandalización, que obviamente la oposición toma y lo mira comiendo pochoclos, ¿no? Porque claramente es cuando el otro se equivoca, dejémoslo que se equivoque porque es algo que nos conviene constantemente. Pero creo que todo eso sería menos grave, en estas comillas, ¿no?, poniendo estas comillas, si hubiesen tenido ejecutando un plan económico direccionado, ¿no?, con medidas más claras, ¿no? Claramente, bueno, hay una gran sensación de pérdida de ese timón, de que vamos viendo de acuerdo a un montón de situaciones. Hoy, por ejemplo, hubo una gran manifestación en contra del acuerdo con el FMI. Eso continúa, porque es una situación de una fisura en donde se va licuando un montón de presupuesto que estaría destinado para otras situaciones de emergencia que tiene la Argentina hoy en día. Tenemos 6 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Es una situación bastante crítica. Totalmente. Por estos días también, bueno, tras las elecciones, se comenzó a hablar un poco sobre el fenómeno Milei, ¿no? Candidato que obtuvo más de 13 puntos en Cava, y lo cual me lleva como a un poquito a algo que me genera como cierta alerta en lo personal, debo reconocer, y que tiene que ver con el público joven que sigue las ideas de Milei, ¿no? Porque digo, por un lado tenemos a jóvenes o juventudes que salieron a la calle a militar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que defienden el lenguaje no binario, pero a su vez también tenemos otro tipo de juventudes que hoy por hoy votan a un candidato con una ideología de derecha, como es el caso del señor Milei, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre este fenómeno tan particular de alguna forma? Sí, bueno, como dije en un principio, es preocupante. Siempre invito a pensar más allá de las palabras y de los discursos, a hacer un análisis del discurso, a problematizar un poquitito lo que se dice y que no quede solamente, digamos, cuando estaba resumido un personaje como Milei solamente a la frontera de lo económico, ¿no? Quedaba como un personaje border,
¿no? Un personaje bastante desencajado, salido de sí, digamos, quedaba así, y la gente lo consumía lo peligroso es, ¿no? Esto que estuvo hace muchísimo tiempo, ya viene en el prime time de los medios de comunicación, que le dieron un montón de voz, que le dieron muchas veces el micrófono, espacio, minutos al aire, se hizo un análisis, estaba circulando en las redes de todos los minutos al aire que tuvo. Hace más de 5 años que está teniendo muchísimos minutos al aire. Entonces, mientras quedaba resumido en esa frontera del análisis económico, era una cosa. Creo que pasar esa frontera y volverse a lo político público, y al volverse un candidato outsider, fuera de la arena política, un personaje que no tiene gestión, y que la gestión que tiene claramente es gestiones con personas que vienen de la línea de los genocidas. Y, la mano derecha de él fue abogada de genocidas en juicios de lesa humanidad, diciendo abiertamente en sus redes sociales que admira a un personaje como Cavallo. Digamos, ver eso, ver el impacto que tiene en los jóvenes de 15, 16 años. Hablaba con una colega que es docente también en secundaria, y me decía, Belén, es muy complejo para mí dar clases en estos contextos en donde tenés a los chicos en el aula que apoyan a esta persona. Entonces, que lo apoyan, y entonces hay que hablar con ellos, hay que contarles, por ejemplo, qué autores mencionan, ¿no? ¿Qué autores menciona? Cuando llega ese 14%, habla de llegaron los leones. Dice esa metáfora de los leones, es una metáfora filonazi. Los nazis, o sea, filonazis se refiere a los filósofos del nazismo, que utilizaban la metáfora de los leones por encima de las hienas. Digamos, hay que tener en cuenta, nombra un montón de autores que desde el campo de las ciencias sociales, de las ciencias, sobre todo de la ciencia política, ¿no? El análisis desde la sociología, sabemos qué hay detrás de esas teorías. Y después ver que claramente, además de que no tiene gestión, ¿qué es lo que llega? ¿Para qué llegan? ¿Cuál es el fin último, ¿no? De esas ultraderechas que no tienen en realidad un mensaje de profundidad, de base, ¿no? No hay, ni siquiera hay una disciplina partidaria, no hay, digamos, no hay un esquema detrás de eso, es solamente tomar el discurso de odio como estandarte, como bandera, y eso es lo peligroso, y creo que hay bastantes modelos. Yo siempre invito a que veamos un poco, abramos el panorama no solo de la Argentina, sino que veamos, esto es un fenómeno que está sucediendo alrededor del mundo, digamos, el tema de las ultraderechas, cómo están volviendo, estos partidos antisistema, cómo están volviendo y se están instalando en los parlamentos. Siempre pongo en comparación el caso europeo, y cómo llega esta situación. Y acá tenemos dos grandes modelos. ¿Qué hicieron los gobernantes en su momento cuando empezaron a tener estos núcleos antisistemas? Uno fue el caso de la Merkel en Alemania. Claramente ubicó a estos grupos de ultraderecha y antisistemas por lo que son. Les dio el prestigio que tienen, o sea, el desprestigio que tienen, y lo que puede llegar a ser si tienen espacios de poder. Y otro fue el caso de España, que ese fue el modelo que tomó el macrismo para trabajar con una persona como Milei, ¿no? El modelo que tomó el macrismo fue el modelo del PP español. Claramente hoy en día tenemos gobernando en Madrid, por ejemplo, una alianza entre el PP y el Vox. Entonces, el Vox, que se puede bastante comparar con las líneas de lo que dice este hombre, bueno, claramente llegaron al Parlamento español, y en el Parlamento español tenemos personas, aunque sean 3 o 4, pero tenemos personas que están diciendo hoy en día en el Parlamento español, diciendo que los homosexuales son enfermos y que se tienen que curar. Sí.
a eso es lo que llega, y esa es lo peligroso. Y también no es arbitrario que desde que llegaron al poder se aumenta la tasa de crímenes de odio. Entonces todo tiene un sentido. Si uno ve en la televisión, si ve en los medios masivos de comunicación, personas que tienen ese lenguaje, personas que hablan así, que legitiman esa palabra y ese discurso de odio, eso se legitima a la sociedad y eso después baja líneas y forma pensamientos. Y hablar desde el odio es algo muy peligroso para cualquier sociedad. Totalmente. Siguiendo un poco, bueno, con Milei en particular, ¿no? Se ha demostrado, ¿no?, a partir de los datos estadísticos, que en los barrios más populares Milei ha sacado más del 15% de los votos. Y esto me gustaría de alguna forma relacionarlo con una nota de opinión que salió por estos días en Infobae de Mayra Arena, no sé si tuviste oportunidad de leerla, donde, bueno, básicamente allí habla de la falta de representación en los sectores populares, ¿no?, en los barrios, y dice más o menos esta cuestión de que los pobres no se sienten interpelados por los discursos progresistas, ¿no?, que bueno, que el feminismo, que el lenguaje inclusivo y demás son vistas como consignas ajenas, extranjeras a lo que se vive en un barrio popular, donde llama a priorizar lo económico. ¿Qué mirada tenés sobre estas declaraciones de Mayra Arena? Sí. Bueno, en principio me parece favorable que le den espacio a debatir y a la palabra sobre esto a personas que viven en los barrios populares y que hablan desde ahí, desde un lugar situado. Pero por otro lugar, yo no coincido personalmente con esa mirada. Creo que culpabilizar a los lugares más pobres de nuestro país a que tengan el voto perfecto es una manera de continuar con ese segregacionismo social, digamos, estadísticamente hablando, de acuerdo a la cantidad de población que tenemos en nuestras villas, ¿no?, en los lugares más marginales de la Ciudad de Buenos Aires, porque Milei gana en Ciudad de Buenos Aires, tenemos aproximadamente 6 millones de personas. Ni aunque todas esas personas voten mal, ganarían una elección. Y aunque voten bien, digamos, para hablar de bien o mal, perderían una elección. Entonces, digamos, creo que siempre poner el foco en el segregacionismo y poner el foco y exigirle a una clase que ya está sufriendo constantemente una pérdida de derechos y una violencia institucional en forma constante, exigirle que tenga un voto calificado, ¿no?, es exigir demasiado cuando se le da nada. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pensemos un poco qué se habla cuando se habla de los barrios más marginales, qué se habla cuando se habla de las situaciones de la villa, desde dónde se habla y cómo se hace una espectacularización de eso. Vemos en el caso, por ejemplo, algo que se hizo, cómo en los medios pasean todo el tiempo a este personaje, a este chico como elegante, ¿no? Vemos cómo se hace de eso, se reproduce el estereotipo que los medios necesitan para retroalimentar eso. Igual me encanta que cada vez él le contesta cada vez mejor a personajes, bueno, esos personajes, ¿no?, que tienen una mirada monolítica sobre eso. Por otro lado, es pensar esto, vuelvo con la mirada monolítica, una única mirada. La población que hay hay muchísima diversidad en la población de estos barrios. Hay muchísima diversidad. No es el único voto que ganó. Claramente no es el único voto que ganó. Y claramente me parece que correr el discurso a que si el oficialismo perdió por discursos progresistas, no. Eso también es muy reduccionista. Digamos, decir que el oficialismo perdió porque aprobó la ley del aborto en diciembre del año pasado es muy reduccionista. Claramente el oficialismo no perdió por eso.
no es algo, o sea, el fenómeno del feminismo no tiene bandera. Hay que entender eso, hay que entender que es un fenómeno internacional de los feminismos que se instalaron en agenda y van a seguir instalados en agenda por muchísimo tiempo más. Y que son fenómenos que se instalaron desde abajo, que vinieron desde abajo. Y si hay algo que todo el activismo feminista me ha enseñado en este tiempo, es no confiar en las instituciones. Porque si hay algo que entendemos las feministas, es que un día podemos tener los derechos y al otro día nos lo pueden sacar, porque siempre van a venir por nuestros derechos. Los derechos no están asegurados. Los derechos hay que asegurarlos. Y claramente no tiene bandera. Que después los partidos políticos, distintos sean cualquiera de ellos, se tomen parte de esa agenda, de esas demandas, es otra cosa. Pero hay que entender de que los activismos y los movimientos sociales vienen y se instalan para quedarse, cada uno con diferentes agendas y cada uno con diferentes luchas. E insisto que el tema de culpabilizar y poner el foco solamente a los sectores más marginales, me parece continuar con ese segregacionismo y ese racismo que hay en la matriz de pensamiento argentino. Bien. Bueno, una de las cuestiones también que por estos días ha generado mucha polémica y mucho descontento, sobre todo desde los feminismos, tiene que ver con la designación de Luis Mansur, ¿no?, como jefe de gabinete, hablando, ¿no?, de un retroceso y demás en todo lo que tiene que ver con derechos. Quería saber si considerás, bueno, esto como una incoherencia de parte del gobierno, que básicamente qué mirada tenés, ¿no?, sobre la designación de Mansur. Bueno, yo puse mi Twitter que tenía una sensación de estar volviendo 20 años atrás, ¿no? La foto parecía una foto de los 90, no había ni una sola mujer, volver al caudillismo, ¿no? Era volver a los patrones de estancia. Era una situación que era lamentable, y siempre cómo responden ante los conflictos, ¿no? Siempre responden ante los conflictos y ante la emergencia, siempre responde, ya el sistema mismo naturaliza y responde la misoginia. No hay manera, de acuerdo a mi formación, que yo no mire las cosas con los lentes de la mirada de género. No hay, es imposible. Y bueno, cuando lo mirás desde este lado, como decía Alejandra Pizarnik, mi mirada puede ser desde la alcantarilla, pero es una mirada del mundo. Cuando mirás desde este lado y ves bueno, no solo las incoherencias, sino esto, ¿no? La forma de resolver todo es siempre, la forma resolutiva y de ejecución es siempre no incluyendo a las mujeres. Es siempre desde los pactos de caballeros. Estos pactos de masculinidad, ¿no? Bueno, volvamos a tener la sartén por el mango, ¿no? O sea, esta situación de volvamos a agarrar todo, pero bueno, desde La Rioja, ¿no? Mansur es una persona que fue, incluso, bueno, salió las declaraciones de la ministra del Ministerio de Mujeres. Ella fue partícipe del juicio que se quiso hacer cuando él negó claramente la posibilidad de aborto a una niña de 11 años por causa de abuso. Entonces, bueno, por más que ahora diga que es una persona que ha cambiado, yo no creo en esos cambios. Yo creo, es como cuando dicen que los talibanes son nuevos talibanes. A mí me causa gracia porque con la cantidad de racismo que hay cuando se trabaja, por ejemplo, los temas sobre Medio Oriente, bueno, se escandalizaron un montón cuando mostraban a los talibanes en el ascenso de poder y que eran todos hombres. Yo digo, bueno, ¿por qué no se escandalizan ahora que en la nueva jura de mando no había una sola mujer? Entonces, me parece en este giro inesperado hoy escuchaba en la radio decir a uno de los integrantes, que viene más de la línea de la cámpora, decir, porque el periodista le decía, bueno, tuvieron una respuesta más de derecha.
y él decía, no, esas palabras son para el movimiento peronista ajenas a nosotros. Entonces reformula el periodista y le dice, bueno, ok, respuestas más conservadoras tal vez, o más ortodoxas en ese sentido. Bueno, sí, es que nosotros, ¿qué? A ver, claramente el reduccionismo y hacer un análisis que el electorado votó a toda la derecha amplia, porque hay muchísimas líneas dentro de la derecha. No es lo mismo Juntos por el Cambio, no es lo mismo Manes que Milei. Claramente hay diferencias. Entonces, en toda la amplia gama de toda esta derecha que se votó, bueno, no son lo mismo los fenómenos de antipolítica que los fenómenos de despolitización. Hubo un gran porcentaje de gente que ni siquiera fue a votar. Y la ceguera oficial de decir que esas personas están, acusar a esas personas de antipolítica, eso no es antipolítica, señoras y señores, eso es que ningún candidato seduce. Háganse cargo que no seducen en la ejecución del poder. Entonces, digamos, resolverlo esto con agarrar a mano estos caudillos y ponerlos a gobernar el país, a mí me entristece. Totalmente. Belén, por último, no quería dejar de compartir con vos una inquietud, tal vez, de lo que ha pasado, ¿no?, con este debate respecto a, Mansur como jefe de gabinete. Es imposible dejar de notar que hay como cierta intolerancia en algunos sectores, ¿no?, donde si cuestionás la designación de un candidato o señalás, por ejemplo, que no se ha nombrado ninguna mujer, pasás, entre comillas, a ser menos compañera, o sos un intolerante, o no defendés determinadas causas, ¿no? Parece ser que de alguna forma hay que mantener el silencio y el consentimiento, digamos, ¿no?, ante este tipo de situaciones. Eso se da mucho en las redes sociales, sobre todo, donde se han visto allí algunos debates bastante acalorados. Particularmente me animo a decir de parte de los feminismos, ¿no? Feminismos sí. Peronistas en este caso, sí, donde, sí. Bueno, parece que tenés que quedarte callada porque si no, no formas parte. ¿Qué mirada tenés sobre esta cuestión tan particular? No, creo que estamos ante una situación, yo siempre en mis redes invito a dialogar, yo invito a pensar, invito a algo tan simple como exponer tus ideas. Si es algo que los feminismos nos invitan y nos traen, es la posibilidad de la palabra, de habilitarnos la palabra, habilitarnos la molestia, habilitarnos estar en los feminismos nos vienen a dar voz, a entender los lugares incómodos. No, las mujeres habitamos lugares incómodos constantemente. ¿Por qué silenciarnos? ¿Por qué replicar a nosotras mismas lógicas patriarcales, lógicas de censura de la voz y de la palabra? Lo que sí creo que hay que tener, y esto me pasa todo el tiempo en las redes, hay que tener criterios. Entonces, el otro día hice un posteo llamando a establecer, por lo menos en mis redes, el criterio que yo utilizo porque entiendo, las redes, yo soy muy activa en las redes, y yo las entiendo a las redes como un espacio público más, y sobre todo ahora con el ascenso de la pandemia, etcétera. Invito a que me manden sus comentarios, los reposteo, los publico constantemente, sobre todo la cantidad de mujeres que me siguen, etcétera. Lo que sí no replico son los discursos desde el odio, los discursos desde el odio fatal, pero incluso, digamos, tenemos que entender que son debates que no están saldados, ¿no? Tenemos que entender de que no tiene que haber una sola monolítica mirada. Una cosa es la militancia política y otra cosa es ser feminista. Digamos, habitar los colectivos feministas es habitar una multiplicidad de agendas, es entendernos a nosotras mismas desde estos lugares que siempre se habla desde los feminismos interseccionales. Este botón de auxilio, ¿dónde están las feministas acá? ¿Dónde están las feministas? O sea, este botón de, ¿y ahora qué van a decir las feministas? Esta chicana que nos corren por derecha, para continuar
solamente para continuar, por eso es lo peligroso, es para continuar una y otra vez chicaneándonos y querer generar más fisuras a los movimientos, ¿no? Querer generar más divisiones, claramente. Entonces, digamos, hay una lucha por el campo de votos y por el campo de seguir filas. Yo en este sentido pienso que claramente las mujeres tenemos derecho a estar en disconformidad de lo que se nos quiera cantar, digamos. Tenemos derecho a expresarnos con la libertad sobre todo y sobre todo en la situación en las que estamos. Si estamos ante un descontento, expresarlo, eso no nos hace, digamos, tenemos que alejarnos un poco de estos feminómetros. Porque si no pasa todo el tiempo lo mismo. O sea, yo recuerdo cuando teníamos, por ejemplo, cuando yo hice muchísimas actividades con las chicas de Católicas por el Derecho a Decidir. Y tenían ellas también esta situación de que las acusaban, no, si ustedes son religiosas, entonces no son feministas. Bueno, ahora es, si ustedes entonces no son peronistas porque están en contra. No, nos tenemos que alejar de esto y entender y salir de esta mirada de peronismo sí, peronismo no. Porque en serio hay que salir desde esta mirada, porque primero hay que establecer una cosita muy simple, que es lo siguiente: ya no existe más en el mundo entero gobernar bajo un solo arco político. No son suficientes los núcleos duros para gobernar, se necesitan gobiernos de coalición. El mundo entero está necesitando gobiernos de coalición porque el mundo cambia, el mundo continúa en constante movimiento. El gobierno que tenemos actualmente es un gobierno de coalición. Ningún núcleo duro hubiese podido gobernar y llegar con la cantidad de votos que se necesita al poder, como ni del peronismo, para ponerlo entre comillas, ni de Juntos por el Cambio, para ponerlo entre comillas. Entonces, digamos, se necesitan coaliciones, porque los núcleos duros cada vez son menos. Y eso es un fenómeno que se está dando alrededor del mundo. Y eso también hay que entenderlo. Entonces uno puede estar de acuerdo por porcentajes con algún candidato, por porcentajes con algún otro, en desacuerdo en totalidad con todos. Digamos, eso no nos implica a nosotras como mujeres. El movimiento feminista va más allá de eso. Va mucho más allá de eso. Entonces yo invito a conversar, a escuchar, a pensar por fuera de estas barreras, a entender por fuera de las dicotomías. El mundo es absolutamente muchísimo más diverso que estas dicotomías. En el mundo hay millones de colores y somos absolutamente diversos. Muy bien. Belén, no quiero dejar de agradecerte por tu tiempo. La verdad que es sumamente valiosa toda la información que nos has brindado y todo este debate que venís a plantear. Me parece buenísimo. Desde ahora nosotras te queremos agradecer y por supuesto que estás invitada las veces que puedas y quieras a participar del programa y bueno, a traer todos esos aportes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, a vos, y muchas gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por el programa. Escuchábamos a Belén Torchiaro, muy clara, muy contundente. Esta entrevista, como todas las demás, las van a poder volver a ver y escuchar a través de nuestro canal de YouTube, Ahora Nosotras Comunicación. Y ya nos hemos quedado sin tiempo. Quédense en la programación de Punto Cero a las 20 horas. Llega Hielo para Todos. Hasta la semana que viene. Chau.